Hermanos, buenas tardes, el Señor los bendiga a todos, a la puerta estrecha. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Así que tenemos que alegrarnos en el Señor y fortalecernos en Cristo. Es una gran oportunidad que tenemos como iglesia, estar fuertes, aferrados al Señor y a su palabra en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles. Y a propósito de esto quería hablar un poquito de estos tiempos, porque muchos hermanos a veces se preguntan qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando con esto de la pandemia. Estamos cerca del fin de los tiempos, es un juicio de Dios, ya viene el fin del mundo. Bueno, son muchas cosas que se preguntan y los pastores tenemos esa responsabilidad de guiar al pueblo y también de orientar un poquito respecto a esto. Nosotros que estamos en comunión con el Señor y que estamos conectados a todas estas cosas y estamos como atentos a lo que sucede a nivel mundial, ¿no? Porque es muy importante, porque sabemos que los acontecimientos que van sucediendo tienen una concordancia con lo profético que está marcado en la Biblia, y de acuerdo a eso estamos viendo cuán cerca estamos de la venida del Señor, ¿no? Que el Señor viene pronto, decimos. Y bueno, por un lado lo que puedo decirles es que sí, que realmente esto es un juicio de Dios para la iglesia, para la humanidad, todo esto que se está viviendo. Y esto, bueno, nos hace que tenemos que buscar al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, limpiarnos cada vez más. Como dice la Escritura, el que está limpio, límpiese más. Como que tenemos que seguir trabajando en nuestro interior y ir preparándonos, porque el Señor va a venir a buscar a su iglesia, ¿no? Y de eso quiero hablarles, ¿no? Porque hay algunas cosas que no tenemos que confundir, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la segunda venida del Señor, no estamos hablando del arrebatamiento, que es lo que creemos nosotros, ¿no? La doctrina cristiana evangélica cree que va a haber un arrebatamiento. También algunos católicos creen en eso. El arrebatamiento, la palabra arrebatamiento, significa zarpazo. En griego se traduce como zarpazo, ¿no? Es decir, ese zarpazo, Dios viene y se lleva a su iglesia, ¿no? Antes de la gran tribulación, que es donde se va a manifestar el anticristo a final de los tiempos, dentro de algo que se llama un nuevo orden mundial, se va a estar gobernando el anticristo. Luego va a venir un juicio de Dios que se llama Armagedón, que no me voy a explayar en esto porque si no vamos a estar mucho tiempo. Y después vendrá el fin de los tiempos y la segunda venida del Señor, ¿no es cierto? Y ahí cuando viene la segunda venida viene un juicio final. Pero antes va a haber un arrebatamiento, es decir, entre la primera venida y la segunda venida existe algo que se llama arrebatamiento, que es lo que nosotros estamos esperando. ¿Vieron? Cuando nosotros decimos el Señor viene pronto, hay que prepararse, que el Señor viene pronto, estamos hablando del arrebatamiento, no de la segunda venida, no del juicio final, sino del rapto de la iglesia, del zarpazo, ese que ya Pablo profetizó prácticamente en la carta a los tesalonicenses. Vamos a leerlos ahí, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, podemos encontrar ese texto. Dice así, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de los que ya murieron, ¿no? Para que no, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros los que tenemos esperanza no nos tenemos que entristecer, porque sabemos que si alguien muere en el Señor, bueno, nos vamos a encontrar con ellos en el cielo, vamos a ir al cielo, dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que murieron en Cristo, que tenían a Cristo en sus vidas, en sus corazones, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, escuchemos bien esto, es muy importante, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos unos a otros, por tanto, dice, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en el momento del arrebatamiento, lo que va a suceder es que las personas que murieron en Cristo, anterior a nosotros, van a resucitar, van a tomar cuerpo de gloria, ya están en el paraíso, pero en ese momento van a adquirir un cuerpo de gloria. Y nosotros, los que estemos viviendo, seremos arrebatados y nos reuniremos con el Señor en el aire. Vaya a saber cómo va a ser eso, pero el Señor lo dice así. Pablo tuvo revelación de esto.
Él pensaba, por supuesto, que le iba a suceder a él, eso no le sucedió, pero sabemos por la doctrina cristiana, por la historia de la iglesia y por la doctrina de la iglesia, que va a suceder esto en algún momento, el arrebatamiento. Ahora, nosotros los cristianos evangélicos creemos que el arrebatamiento no va a ser total, no es que se va a llevar a todos los cristianos, buenos y malos, a la iglesia, no, al cielo, no es así, o se van a juntar con el Señor. El arrebatamiento va a venir de repente. Por ejemplo, yo estoy ahora predicándole a ustedes acá, ustedes me están escuchando ahí y de pronto desaparecen y van a donde a reunirse con el Señor, porque ocurre el acontecimiento cósmico, ¿no es cierto?, donde se encuentran con el Señor en el aire y ocurre el zarpazo, lo que decimos, el arrebatamiento, y desaparecen y algunos quedan y otros se van. Nosotros creemos en el rapto parcial. La iglesia cristiana cree en el rapto parcial en general. Casi el 80% de la iglesia cree en el rapto parcial. Es decir, ¿qué significa rapto parcial? Que no todos los cristianos se van a ir con el Señor. Solamente aquellos que estén fervorosos, que estén buscando del Señor, que amen al Señor de verdad, que estén firmes en la iglesia, que estén perseverando, no a gente apartada, gente que dice que es cristiana y vive de cualquier manera, anda haciendo cualquier cosa por ahí y lleva una vida fuera de la voluntad de Dios. No, Dios se va a llevar a su iglesia que está firme en el Señor. ¿De dónde se extrae esta doctrina, esta enseñanza? Bueno, de lo que Jesús dijo. Fíjense ustedes en Mateo en el capítulo 25. Nosotros podemos leer la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Bueno, todos conocemos esta parábola, voy a leer un poco. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Fuerte esto, ¿no? Dice: después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y acá dice algo muy importante Jesús: velad, pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, claramente se ve aquí que viene Jesús a buscar a su iglesia y hay algunas personas, algunas vírgenes, que eran insensatas y otras que no lo eran, que eran prudentes. Y que a las prudentes entraron, se las llevó, y a las insensatas las dejó. Y por más que quisieran, ya era tarde. Y aquí se desprende la doctrina del rapto parcial. Es decir, algunos cristianos van a ser arrebatados y van a ser llevados con el Señor. Aquellos que estén fervorosos, que en sus lámparas estén encendidas, que tenga aceite la lámpara. El aceite es la palabra de Dios, la oración, la comunión con los hermanos. Muy importante tener eso en el alma, en el espíritu, estar en comunión plena con el Señor, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de que nos cuesta. Estamos ahí luchando, buscando, no nos dormimos. En cambio estas vírgenes, las otras 5, se durmieron, se dejaron estar, se abandonaron, fueron insensatas, dice la palabra, es decir, media tontas, no les importó. Ellas querían estar tranquilas y encima querían vivir de la fe prestada, de la fe ajena. ¿Y qué pasó? Cuando llegó el momento del juicio, se quedaron. Es un juicio de Dios el arrebatamiento. Digamos, a lo largo de la historia hubo muchos juicios de Dios. Este es uno de los juicios de Dios, por ejemplo, la pandemia esta grande que hay, pero va a venir un gran juicio, que antes del juicio final, que es el arrebatamiento. Y yo te diría, no te lo pierdas por nada. El Señor te bendiga y tener tu lámpara encendida y con aceite. Gloria a Dios. Bendiciones para toda la iglesia. Are you ready?
who testifies to these things says, yes, I am coming quickly. Amen. Come, Lord Jesus. That means he can come back at any moment. He can come back right now. He's coming quickly. It'll happen in the blink of an eye. We'll be caught up with him in the air. Notice that he says, I'm coming quickly. And the believer says, Amen, come soon. Is that what you are saying? Is that your heart's cry? Some people will be left behind. In that moment, when the rapture comes, will you be left behind? So the question is, are you ready? Are you ready?